Muy buenas tardes, bienvenidos a los que ya han ido conectando a este espacio. Estamos dando unos minutos adicionales para que se puedan conectar más participantes, ¿vale? Entonces ya ahorita damos inicio. Muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su amable espera. Me presento, soy Laura Castro del equipo de Rinde Gastos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de gastos duplicados o similares desde los diferentes perfiles. Vamos a estar desde el perfil administrador, también el perfil aprobador y el rendidor. ¿Listo? Entonces, vamos a abordar todo este tema desde los diferentes perfiles que ahorita les comentaba. Y la idea es poder resolverles a ustedes esas consultas que puedan surgir del proceso, de lo que vamos a ir a hablar. Teniendo en cuenta que este espacio es un webinar generalizado, que aquí estamos participando muchas personas, no podemos activar micrófonos, pero sí vamos a tener una opción disponible en Zoom que se llama preguntas y respuestas. Por allí nos escriben su consulta internamente, vamos a ir resolviendo esas inquietudes o otra alternativa que tal vez se les facilite más es también en el chat les va a aparecer allí la opción para poder escribir directamente a nosotros, por ese medio también para poderles dar respuesta. ¿Listo? Listo. Entonces, también de pronto un punto importante para que tengan en cuenta es que este espacio está siendo grabado. Posterior al webinar, vamos a enviarles a sus correos esta grabación para que en caso tal deseen consultarlo posterior, entonces puedan hacerlo por medio de un enlace que les vamos a compartir. ¿Listo? Bueno, ahora sí, sin más detalles, contarles específicamente a qué nos referimos de tal vez para aquellos que se pregunten qué son gastos duplicados o por qué son gastos similares y cómo los vamos a representar o encontrar en la plataforma son los siguientes. Los gastos duplicados son los que la plataforma va a determinar con ciertos datos como de similitud. Por ende, lo que hace el sistema es analizar entre esos datos que diligencian nuestros rendidores para establecer como un porcentaje o generarnos una alerta informativa de si es un gasto similar o no. Estas alertas lo van a ver todos los usuarios, tanto rendidores, aprobadores o administradores. Y esta se ve como con esta, como botón o como con esta, como signo de advertencia que nos informa que es un gasto similar. Ahora bien, los gastos duplicados nosotros los vamos a encontrar o los vamos a configurar principalmente desde el administrador, debido a que es desde la configuración. Después nos vamos a hacer lo siguiente en este espacio. Primero nos vamos a ir al perfil administrador, cómo configuramos, cómo los vemos. Luego nos vamos al perfil aprobador para ver también cómo se visualiza desde allí y tal vez ahí ya les doy como unos puntos claves importantes a tener en cuenta. Y ya por último nos vamos al perfil rendidor para que logramos allí como replicar esa alerta, cómo aparece, también qué puntos son importantes que tengamos en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, voy a empezar por el perfil administrador. En el perfil administrador, esta configuración de gastos similares la hacemos desde el módulo que se llama políticas. ¿Listo? En políticas, nosotros vamos a, en este caso, hacerlo con una sola. Esto sería política por política para hacer esa configuración de los gastos similares. Voy a seleccionar la política correspondiente que quiero como establecerle esta configuración. La selecciono. Allí vamos a tener un espacio que se llama configuraciones. Nos vamos a ir directamente a gastos. En la alerta de gastos similares siempre va a estar orientada a verificar esos datos que están tal cual en los gastos que van a generar nuestros rendidores. Por esta razón es que desde aquí lo vamos a configurar como administradores. Para hacer la activación de esta detección, entonces vamos a ir a este espacio. De hecho, yo aquí la tengo desactivada.
Vamos a activarla con este botón. Al activarlo, me aparece un porcentaje. Este porcentaje, ¿cómo lo definimos? O bueno, antes de, lo importante es que nosotros como Rindegastos les recomendamos a ustedes dejarlo con un 75% de similitud. ¿Esto es qué significa? Que el sistema va a verificar entre esos datos que tienen los gastos que cumplan con un 75% de similitud o más. ¿Por qué razón no se pide que dejemos un 100% de similitud? Porque el gasto uno y el gasto 2 deben de tener exactamente la misma información. Si el rendidor me colocó algún dato diferente por allí, ya entonces no me va a arrojar la alerta. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo dejemos mejor al 75%, ya que si alguno de esos campos que tienen nuestros gastos está diferente, no va a afectar en que no genere esa alerta de similitud. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que, de hecho, de una vez, cuando nosotros activamos esta herramienta, nos aparece el porcentaje de 75. Igualmente, ustedes pueden establecer el porcentaje que necesiten. Por ejemplo, si lo dejamos al 50%, dejémoslo así, 50%, entonces el sistema, desde el 50% de similitud, va a generarnos esa alerta en la plataforma. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo por acá con el porcentaje recomendado. Ahora guardamos similitud, es decir, que desde ahora, con esta política que estoy configurando, vamos a siempre a verificar desde el sistema como esos gastos que tengan similitud. Ahora bien, aquí les cuento algo importante y es que para que estos gastos generen esta alerta, lo que hace el sistema es primero validar que la fecha esté tal cual, también va a verificar la moneda y el monto. Son tres datos que siempre nos va a revisar. Cuando estos tres datos son exactamente iguales, entra a validar los otros campos para establecer ese porcentaje de similitud y así generarnos esa alerta de gastos duplicados. Pero entonces tengamos en cuenta que para que genere esa alerta debe tener esos tres datos exactamente iguales. No pueden ser que de pronto, por ejemplo, el rendidor me colocó la fecha del 27 de agosto, eh, pero era realmente del 26 de agosto. Entonces, si ese dato no está tal cual a ese documento, igual ahorita les hago un ejemplo mucho más claro, el sistema no me lo va a detectar como duplicado. Igual ahorita les cuento un poquito más al detalle de esto que les menciono para que sea más claro, para que podamos entender por qué motivo tienen que ser esos tres datos iguales. Listo, esto es lo único que en sí tenemos que hacer para configurar los gastos similares. Ahora, ¿cómo nosotros como administradores vamos a poder identificar informes que tengan gastos similares? Inicialmente vamos a tener la opción desde Global Empresa para validar todos los informes. Aquí ya sabemos que desde Global Empresa es el conjunto de todos los informes que han enviado nuestros rendidores. Ahora bien, para detectar esos gastos similares, nosotros vamos a tener una alerta o un icono, que es este que vemos por aquí, el cual nos anuncia que ese gasto está similar. De hecho, si nosotros seleccionamos este gasto, vemos la alerta que ahorita les compartía al inicio, donde nos decía como gastos similares, y al seleccionarla nos va a confirmar en dónde está, cuál es el rendidor, cuál es el otro rendidor que tal vez tiene ese gasto similar, si tal vez fue el mismo rendidor en los dos informes que lo subió, nos va a aparecer exactamente el mismo nombre del usuario. También el porcentaje de similitud que tienen entre los gastos. En este caso, en este ejemplo, tenemos un porcentaje del 85,71%. Y en la parte inferior nos va a avisar en qué folio, es decir, en qué informe está uno y en dónde está el otro.
De esta manera nosotros podemos comparar y saber en dónde se encuentran estos gastos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tal vez sucede que el rendidor me creó no solamente dos gastos, sino me creó cinco gastos iguales y lo subió a la plataforma, igualmente esta alerta me va a mostrar en este costado, en la derecha, cada gasto que está duplicado y en qué folio está. Por este costado, por aquí, no tengo el ejemplo en este momento, pero para ustedes les va a aparecer como una flechita por aquí que les va a dejar ver esos otros gastos que están duplicados. ¿Listo? Esto como tal desde la vista del administrador. Como tal, nosotros como administradores solamente es visual, solamente vamos a poder confirmar que sí realmente tienen la alerta, pero en sí, esto de cuando está el informe en proceso va a depender más que todo del aprobador verificar si es realmente duplicado o no y si está bien diligenciado el gasto, ¿cierto? Entonces, es importante que conozcamos esto. Esto referente al administrador. Recuerden que si tienen alguna duda de este proceso, algo puntual que deseen saber, está la caja de preguntas y respuestas o también de pronto por el chat para poderles ir resolviendo sus consultas. Allí internamente estamos haciendo este proceso de responder sus consultas. Listo. Entonces, esto referente al administrador. Ahora bien, en el perfil aprobador también se va a poder identificar esta alerta de similitud. En este caso, para el aprobador, vamos a visualizarlo de la siguiente manera, en donde en la parte inferior donde están los gastos está el mismo icono que ahorita encontrábamos desde el perfil administrador. En este caso, como aprobadores, nosotros vamos a seleccionar el gasto, nos aparece exactamente la misma etiqueta de gastos similares, la cual al seleccionarla me confirma dónde está el primer gasto, dónde está el siguiente gasto, también en qué informe se encuentra asociado. Entonces aquí ya podemos identificar que esta alerta o este mensaje va a aparecer tanto para administradores, para probadores y para rendidores. ¿Listo? Entonces, en este caso como aprobadora, por ejemplo, yo veo que me envió este informe, que es el folio número 48, pero también lo tiene Alejandro en el número 46. La idea aquí podría ser, aprobamos uno, rechazamos el otro, ya que sí es duplicado. Pero aquí hago una acotación importante que tenemos que tener en cuenta como aprobadores. Si bien recuerdan, ahorita les mencionaba que nosotros tenemos tres datos que son los que validan los gastos duplicados, que es la fecha, la moneda y el monto. Tres datos. Si estos tres datos no están exactamente iguales, entonces no nos va a generar alerta. Pero si están exactamente iguales, sí nos generan alerta. Aquí les traigo un ejemplo de un gasto que me generó el usuario donde al revisar el comprobante noto que la fecha está mal. Ejemplo, el rendidor me colocó que la fecha del gasto es del 27 de mayo, pero si yo verifico el documento, el comprobante es del 26 de mayo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos editar el gasto, corregir esa fecha para que nos quede correctamente para el 26, guardamos esos cambios y ahora ya tiene la fecha correcta. No sé si notaron que ahorita cuando tenía la fecha del 27 de mayo no teníamos la alerta de gasto similar, pero ahora que la cambié a la fecha de 26 de mayo sí apareció la alerta. Por este motivo es que es muy importante que la fecha, el total y la moneda estén tal cual al documento que el usuario nos adjuntó, para que así el sistema verifique correctamente si hay otro gasto similar con estos mismos datos.
porque puede pasar, tal vez el usuario rendidor me completó información de fecha que no es, o me cambió tal vez no el número o el total correspondiente a lo que sí tiene el comprobante. Entonces nosotros como aprobadores, como somos los revisores de estos gastos, es importante que verifiquemos que esa información esté 100% tal cual al comprobante que nosotros tenemos a la izquierda. ¿Listo? Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que verificar bien las fechas. Y ahorita les mencionaba desde el perfil administrador esto, que es muy importante que las fechas estén tal cual a ese comprobante. ¿Listo? Ahora, yo ya que edité ese gasto, ya tiene esa alerta de gasto similar y puedo confirmar realmente en qué otro informe se encuentra, también si lo tiene otro usuario o es la misma persona. Aquí esta herramienta tiene algo muy interesante y es que se puede verificar entre todos los usuarios para así confirmar que este gasto esté duplicado. Y así también nosotros evitar tal vez pagar un gasto doble vez. ¿Listo? Entonces, en este caso vemos que este gasto ya fue aprobado en el informe con folio 45. Entonces, yo voy a poder rechazar este gasto indicando que es duplicado. Entonces, puedo dejar el mensaje tal cual. El rendidor va a identificarlo como con ese comentario que le voy a dejar y listo, ese gasto ya quedó rechazado. Eso es como tal referente a la revisión desde el perfil aprobador, aquí es de la web. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, ¿desde la aplicación también me deja ver estas alertas? O tal vez no, o sí, ¿cómo las encontramos? En este caso, desde la aplicación, nosotros lo vamos a encontrar de la siguiente manera, donde desde el perfil aprobador, cuando seleccionamos el informe, en la parte del gasto ya vemos como el mismo icono, que son como dos hojas, los cuales me están como avisando que ese gasto está similar. De hecho, si ingresamos a ese mismo gasto, nosotros vamos a ver la alerta, no con ese mismo botón que veíamos en la web, sino con este mensaje que está en la parte superior que nos dice hay un gasto similar. Seleccionamos revisar. Al revisar me confirma ese otro gasto en donde se encuentra, si está en otro rendidor. En este caso hace un poco más resumida esta observación como de gasto y gasto. No, solamente nos confirma lo que es esos gastos, cuánta similitud tienen, ese porcentaje, y los datos adicionales. Y aquí, de hecho, se me olvidaba mencionarles algo importante. Y es que cuando la validación se genera entre gasto y gasto, cuando el dato es exactamente tal cual al otro, va a aparecer resaltado en amarillo. Si hay algún dato que no es similar, que no es exactamente tal cual, entonces va a aparecer sin resaltar en amarillo, que es como la única diferencia que hay entre uno o el otro. En este espacio tal vez no se ve como muy claro, pero aquí sí, donde vamos a ver exactamente qué campos son iguales y también, de hecho, si el usuario no nos seleccionó ningún dato, eso sí no lo toma como igual, pero más o menos lo considera entre el porcentaje que nos establece aquí en la parte superior. ¿Listo? Pero entonces vamos a poder visualizar tanto en la web como en la aplicación las mismas alertas. Ahora, la idea es que si ese documento que nosotros estamos revisando tiene una fecha y el usuario rendidor me colocó otra fecha diferente, que confirmemos o que editemos ese gasto, ya sea desde aquí, la parte superior e izquierda, para así que ese gasto quede tal cual, con la fecha, monto y moneda. Ahora, desde aquí, desde el perfil aprobador, esta es la manera en la cual nosotros podemos como confirmar, como visualizarlo.
Antes de, recuerden que si tienen dudas específicamente de esto que les cuento, algo en detalle que les gustaría saber, por medio de la caja de preguntas y respuestas pueden ir haciendo sus consultas. Les estamos allí respondiendo internamente. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahora, el perfil rendidor es el que tiene tal vez más pasos a lo que ya hemos ido hablando, ya que el perfil rendidor, perdón, es el que comprende más de, tiene que estar muy atento de que no haya duplicados de gasto, de eliminarlo. Esta alerta de gasto similar como tal no es restrictiva, ya que puede pasar, aquí les traigo un ejemplo claro y es con los peajes. Los peajes generalmente tienen la misma fecha, el mismo monto y la misma moneda, pero ahí ya va a quedar a criterio del aprobador confirmar si realmente es un gasto duplicado o no, para aprobarlo o rechazarlo. Entonces, por este motivo es que la alerta de gastos similares no es restrictiva. Principalmente, el rendidor cuando crea sus gastos va a tener el mismo icono que veníamos viendo en anteriores ocasiones. También al seleccionar el gasto va a tener el botón específico de gastos similares. Y en la parte del botón de gastos similares es donde va a aparecerme quién tiene este gasto también, si lo tiene otro usuario o lo tengo yo también, pero ya lo envié previamente en otro informe, entonces me va a avisar la plataforma si en caso tal se me olvidó que yo ya lo había creado, entonces me recuerda que lo estoy creando de nuevo, para así no enviar un gasto duplicado. También, en este caso, desde el perfil rendidor, para que nos aparezca esta alerta de similitud, el gasto debe de estar asociado a un informe. Por ejemplo, aquí tenemos dos gastos que son exactamente iguales, pero están en estado borrador. En este estado, la plataforma aún no revisa si es similar, solo hasta que lo adjunta en un informe. Por ejemplo, si nosotros lo adjuntamos a un informe, automáticamente al seleccionarlos en el informe, ya me aparece los gastos, la alerta de gastos similares, tal cual como lo vemos por acá. Si guardo cambios aquí, también están los iconos donde me avisa que son los gastos similares. ¿Listo? Entonces, de esta manera, el rendidor es cómo va a identificar que ese gasto está similar una vez crea el informe. Antes de eso, cuando está en borrador, no. Listo. Por ejemplo, entonces vamos a eliminar este gasto adicional que está por aquí. Voy a eliminar ese gasto que está duplicado, guardo los cambios. Ahora vemos que no lo identifica como duplicado. Podemos ahí ya enviar este informe a revisión y no va a quedar duplicado. ¿Listo? Si de pronto llegase a crear otro informe y adjunto el mismo, igualmente me va a crear la alerta. Así independientemente estén en diferentes informes, genera la alerta. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos puntos o como estas observaciones de cómo los encontramos, de dónde se encuentran localizados, también de cómo configurarlo, me gustaría recalcar esos puntos específicos bajo los cuales es importante como que los tengamos presentes para que esto funcione de manera adecuada. Entonces, principalmente, los datos que va a verificar los gastos similares es la fecha de emisión, el monto y la moneda. Estos deben de estar exactamente iguales. Posterior, el sistema va a revisar dato por dato de esos campos adicionales para establecer ese porcentaje de similitud. También el porcentaje recomendado para que esta alerta de gastos similares funcione adecuadamente es de 75%. Sin embargo, ustedes pueden, bien ya sea disminuir ese porcentaje al 50% o dejarlo más alto, ya depende de cómo ustedes prefieran, pero la idea es que lo dejen al 75% para que así el sistema verifique exactamente
que, o para que levante estas alertas de similitud. ¿Listo? Y por último, es importante como aprobadores que nosotros podamos identificar que esos datos están exactamente tal cual diligenciados al comprobante que me subió el usuario. Por ejemplo, veía que por aquí nos comentaban o nos decían que, porque si la imagen es exactamente tal cual no genera la alerta, porque lo que hace el sistema es verificar aquellos campos que tenemos registrados. Si esos no están similares, el sistema no va a poder verificar la imagen, solamente esos campos. Entonces es necesario también como aprobadores que nosotros logremos revisar esos campos que estén bien diligenciados, que no me hayan colocado una fecha diferente a la que tiene mi comprobante, también el total y que la moneda estén bien completados allí, para que así el sistema logre hacer esta revisión. ¿Listo? Listo. No sé si tienes más dudas por acá. Vamos a revisarle. Este proceso como tal de gastos similares es muy sencillo. Realmente es solamente como tener en cuenta estos puntos que son como los más principales para que así esta herramienta de gastos similares funcione adecuadamente. Listo. Noto que por aquí no tenemos duditas. Em, Listo. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos dudas, ya como tal, agradecerles por la participación de este espacio. Este tema es muy corto, pero también sustancioso, que les va a funcionar bastante para el desarrollo del proceso en la plataforma. Igualmente, comentarles que al finalizar este espacio, entonces vamos a esperar a que quede la grabación, se las vamos a enviar a sus correos para que puedan visualizarla. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Al finalizar este espacio les va a aparecer una encuesta. Les agradecería mucho poderla calificar, dejar allí sus observaciones, detalles, demás. Y si algo nos vemos en un futuro espacio de webinars de perfil rendidor, aprobador o administrador, o tal vez también de espacios especializados. Un feliz día. Hasta luego.